Buenas tardes, docente Alicia. Mi nombre es Yesel Chinchay Estrada. El día de hoy voy a hablarle acerca de los ecosistemas. El ecosistema que yo he elegido es la sabana húmeda con palmeras, las pampas del Head. Lo he delimitado en el Parque Nacional de Baguaja-Sonene. El ecosistema elegido es el Parque Nacional de Baguaja-Sonene. Llevamos a cabo una investigación sobre los datos generales, factores abióticos y bióticos, su población, los recursos naturales que nos brindan, tanto renovables como no renovables. Además, vamos a ver las actividades que se van a promover en dicha zona, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre el ecosistema y comprender así la importancia de este como herramienta de conservación. Baguaja-Sonene. En primer lugar, este fue declarado como Parque Nacional el 17 de julio de 1996, mediante el decreto número 12-96-AG, publicado el 19 de julio del mismo año en el diario oficial El Peruano. Baguaja es un tesoro de la naturaleza ubicado en el sureste del Perú. Cuenta con una extensión de 1.092.142 hectáreas. Este denso bosque se encuentra ubicado en el norte de la región Puno y al sureste de la región de Madre de Dios. Geopolíticamente, se ubica en los departamentos de Madre de Dios y Puno. Limita por el norte con la Reserva Nacional de Tambopata, por el este con Bolivia hasta el encuentro con los ríos Colorado y Tambopata. Por el oeste está definida por la línea divisoria de la cuenca de Inambari y Tambopata, ubicada entre las comunidades de Coximba, y finalmente por el sur limita con las divisoras aguas del río Guariguari y Asata. Este parque es de gran importancia, ya que alberga una gran diversidad biológica, 20.000 especies vegetales, 1 millar de especies de aves y cientos de mamíferos, reptiles y peces. Sus selvas lluviosas colindan con el Parque Nacional Madidi en Bolivia y se suma a una pequeña extensión de sabanas de palmeras, formando de esta manera uno de los rincones más diversos de la Tierra. Desde este marco, el Parque Nacional Baguaja-Sonene nos provee de innumerables beneficios, desde recursos económicos hasta servicios ambientales. Es decir, el parque alberga diversos recursos que son una fuente importante de alimento para la población que vive en los alrededores, y es además generador de numerosos productos de valor económicos, como por ejemplo la madera, los minerales y agua dulce. El mismo que finalmente permite a la población realizar actividades productivas como el cultivo del café, cítricos, cacao, entre otros. Ecosistema. El tipo de ecosistema es sabaniniforme, constituido principalmente por herbáceas monocotiledóneas asociadas con arbustos, palmeras y arbolillos dispersos en las amplias sabanas amazónicas que se encuentran en el departamento de Madre de Dios. Las especies vegetales donde abundan las melastomatáceas se encuentran dispersas sobre un relieve plano con montículos y escasas ondulaciones, con suelos excesivamente drenados en una época y fuertemente inundados en otra. Los factores ambientales abióticos. El clima que presenta es subtropical, cálido y húmedo. Su temperatura máxima es de 25 a 30 grados, de acuerdo al piso altitudinal. La época de lluvia se da entre los meses de diciembre a marzo. Las temperaturas bajas se acentúan en los meses de mayo y julio, entre los 14 a 16 grados centígrados, condicionados por vientos árticos fríos que llegan a través de los Andes o ingresan a través de la cuenca del Amazonas. Factores ambientales bióticos encontramos tanto en la flora como en la fauna. La flora. En el espacio de Baguaja-Sonene alberga a diferentes tipos de cuencas, en los cuales por sus características naturales se desarrollan diferentes familias de árboles, arbustos y plantas. En sus bosques, terrazas y colinas se pueden notar también la presencia de pantanos, lagunas y cochas, ecosistemas que permiten el desarrollo de numerosas especies de flora acuática. Las especies de flora son muy variadas en cada uno de los sectores de la selva. Así, en la cuenca del Cándano, las zonas de montañas se distinguen por la presencia de bosques enanos, ricos en arbustos y árboles pequeños. Los bosques en las terrazas y colinas altas y bajas están denominados por muchas palmeras. Por el sector del río Head, por ejemplo, se destaca la presencia de las pampas del Head, formadas por decenas de especies de semillas, arbustos y árboles. Las palmeras aguajes se encuentran en parches espesos de la pampa y algunos de sus bosques.
La cuenca del Tabara presenta una flora original de los bosques de llanura amazónica con abundancia de dispersos árboles. En la cuenca del Tambopata destaca la presencia de dos especies de bambú y de típicos bosques maduros de llanos inundados en los que se encuentra gran densidad de palmeras y de plantas trepadoras. En este bosque las especies que se encuentran en riesgo son la caoba, el cedro, el tornillo, el aguano, el morona, la lupuna, el quinilla, el caucho, entre otros. También se encuentran árboles que son los árboles de palmas como los uruguales, los guaguasi, los yanira y los yen. Ahora hablaremos acerca de su fauna. A pesar de la gran cantidad de fauna que alberga este bosque, pocos son los estudios que se han realizado en esta. 3 investigaciones importantes realizadas en 1992 y 1994, en los que precisaron que solamente para el sector del río Head existen 378 especies de aves y 74 especies de mamíferos. Asimismo, los estudios realizados en los ríos Tabara y Tambopata se lograron registrar 36 especies de anfibio, 355 de aves, 47 de mamíferos y 17 reptiles. Pero en los últimos estudios se indica más de 600 especies de aves, 174 especies de mamíferos, 100 de reptiles y anfibios y 232 de peces, y más de 1.200 especies de mariposas. Cabe resaltar que solo para el sector del río Head se han reportado 378 especies de aves, entre las que destacan el águila, arpía, el cóndor de selva, la espátula rosada y 7 especies de guacamayos. Dentro de todas estas especies de mamíferos clasificados, tal vez la más distinta es el lobo de crin, uno de los mayores caninos americanos. Esta especie se ha ido adaptando a los cambios que impone la naturaleza y han desarrollado largas extremidades, lo que le permite movilizarse con facilidad en estas zonas tan pantanosas. Junto a este mamífero también resalta la existencia de 3 especies de perros de monte, el ciervo de los pantanos, el lobo de río y el misterioso caimán negro que alcanza una longitud de hasta 6 metros. Además, entre las especies de anfibios que existe en este paisaje natural, se pueden destacar la existencia de 5 ranas endémicas. La zona menos conocida del Bajo Ajazonene es la que corresponde al Alto Tambopata, en la que se advierte la presencia del guacamayo verde, el águila crespada, el gallito de las rocas, el sajino, el oso de anteojos, la sachacrabra, entre otros. Un presente que encontramos acá en el área geográfica del parque incluye la ceja de selva y la selva baja ubicados en la región Puno. Estuvieron ocupadas por lo menos de 3.000 a 4.000 años aproximadamente. Se sabe que la ocupación más antigua corresponde a los antecesores de la cultura SGA, quienes habitan principalmente en las cuencas del río Tambopata, Head, Madini y Beni. Cabe mencionar que en la actualidad esta población sobrevive a pesar de las oleadas de migración que invadieron estos espacios durante la explotación del caucho. Por otro lado, también se sabe que junto al proceso de migración de la presencia andina en el área del parque y sus alrededores fue producto de actividades comerciales e intercambio que ocurrían entre nativos del lugar y los pobladores altoandinas. Sin embargo, la historia también indica que en estas zonas antiguamente ya existía presencia de poblaciones andinas, principalmente en las cuencas del Inambari y Tambopata. Ahora hablaremos acerca de los recursos naturales. En los recursos naturales encontramos tanto los renovables como los no renovables. En los renovables podemos encontrar que son recursos donde predomina una vegetación extensa y tenemos las palmeras, los pastizales, el agua, etc. Además, también esta sabana alberga una gran cantidad de alimentos y medicinas tradicionales que son utilizadas por los pobladores locales para el tratamiento de muchas enfermedades. Muchos de estos alimentos y medicinas se han utilizado durante miles de años, por lo que contribuyen a la preservación de la cultura de la región. Algunos que podemos mencionar es la zapaja o bacuri, el huasay o acai, el ungurawi, la palma zancona y la Bactris mayor del Amazonas del Sur. En los no renovables, estos recursos son limitados, por lo que es importante que sean utilizados responsablemente. Aquí encontramos lo que es el gas natural, el petróleo, el mineral, el carbón y otros recursos naturales.
Las actividades económicas que podemos encontrar acá es la actividad agropecuaria. El cultivo del café, cítricos y hoja de coca se muestran como las actividades económicas de mayor preferencia por la población que habita alrededor del Parque Nacional Bajoaje Sonene. Pero de todos estos productos, el café es el único producto que logra ser exportado, por el mismo hecho que los cítricos solo son comercializados localmente, y la hoja de coca es un producto que básicamente es captado por el mercado negro y comercializado a nivel regional. La actividad forestal es la extracción maderera en general, está principalmente relacionada con el procedimiento de identificación de las denominadas maderas corrientes y maderas finas. Sobre esta clasificación, la primera está básicamente orientada a fines comerciales y de autoconsumo local, mientras que la segunda está orientada básicamente a fines comerciales y actualmente esta actividad es clandestina e informal. También encontramos lo que es la actividad de la minería. Actualmente en la zona adyacente del Bajoaje Sonene existen lugares en conflictos por la extracción y uso de minerales con implicancias y consecuencias funestas para la población y también para el medio ambiente. Los problemas se originan por el uso de métodos empleados en la extracción del oro, principalmente por las técnicas de trabajo a tajo abierto que produce relaves y provocan que las aguas se contaminen. Además, malogran los ecosistemas y provocan efectos medioambientales nocivos. Turismo. Bajoaje Sonene y sus alrededores presentan una gran cantidad de atractivos naturales. El alto número de especies en fauna y flora silvestre constituyen una importante fuente de atractivo turístico. La observación e identificación directa de aves, por ejemplo, es una experiencia vivencial indescriptible durante el recorrido por los ríos de la selva, constituyéndose en atractivos que pueden ser muy bien ofertados por la actividad turística. Otro atractivo es el deporte de aventura en el área y que pueden ser muy bien promocionadas. Un ejemplo es el río Alto de Tambopata, que ofrece una serie de circuitos rápidos con nombres propios bautizados por los propios guías. También brinda la oportunidad de experimentar canotaje lejos de la civilización humana, donde se tiene la oportunidad de observar especies espectaculares de fauna, como es el caso del caimán blanco. También ofrece otros atractivos como la lúgubre cueva de Huacharos, la silenciosa laguna del Consuelo y el imponente cañón de Huacharos. Es decir, hay una gran variedad de atractivos turísticos que podemos encontrar en el Parque de Sonene. Al haber realizado este proyecto, podemos llegar a la conclusión que es un lugar biodiverso que alberga especies representativas de fauna silvestre, entre los que destacan el lobo de crin, uno de los mayores caninos americanos. Otros mamíferos que habitan en la zona son 3 especies de perros de monte, como es el ciervo de los pantanos, la nutria gigante o lobo de río y el caimán negro, que alcanza una longitud de 6 metros, así como una diversa especie tanto de mariposas, hormigas, libélulas, aves e insectos. Su rica flora está representada por árboles de caoba, cedro, tornillo, morona, caucho, entre otros. También cuenta con especies como la castaña, pacales y de incienso o auturo. Otra variedad son los árboles de palmas como los uruguales, los chebonales, los guaguasi, la yanira y la ñejía, así como variadas frutas nativas que incluyen la piña silvestre y la guayaba. Este proyecto tuvo la finalidad de informar a la población sobre la existencia del Parque Nacional de Bajoaje Sonene y así poder sensibilizar a los lectores en el sentido de que es nuestra obligación protegerlo y conservarlo.